Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy aprenderemos a hacer una línea de tiempo en Word. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro programa en Word y dirigirnos a disposición. En disposición elegiremos orientación y seleccionaremos horizontal. Esto es para tener un mayor campo de trabajo. Después de eso nos iremos a la opción diseño. En diseño buscaremos color de página y vamos a elegir el color negro. Ese será nuestro fondo. Ahora nos dirigiremos a insertar y a formas. En formas utilizaremos el rectángulo. Procuraremos que cubra de lado a lado nuestra hoja de Word. Esta será nuestra línea de tiempo. Vamos a centrarla. La acomodaremos y la centraremos. Cuando aparezcan las líneas verdes dirá que está centrada. Ahora nos iremos a insertar, elegiremos fórmula y elegiremos un rectángulo. Vamos a dibujar el rectángulo sobre nuestra línea. Teniéndolo seleccionado, le daremos un ancho de 4.6 y cambiaremos su color. Lo colocaremos de color amarillo. Ahora vámonos a insertar y vamos a continuar con las siguientes formas, que será otro rectángulo. Lo centramos y nos dirigiremos a insertar nuevamente y elegiremos la elipse o el círculo. Recuerda mantener presionado Shift para que salga con una forma perfecta. Ya que lo tenemos creado, vamos a procurar que no sobrepase el rectángulo creado. Muy bien, ya que lo tenemos listo, seleccionaremos todas las piezas con Shift presionado y les cambiaremos el color. En este caso será amarillo. Nos iremos a contorno de forma, elegiremos sin contorno y una vez que los tenemos seleccionados daremos clic derecho y nos dirigiremos a agrupar y agruparemos. Esta será nuestra plantilla para las siguientes formas que vamos a utilizar. Ahora que ya la tenemos, la acomodaremos y dejaremos un pequeño espacio en azul que nos servirá para hacer nuestra flecha al final. Ahora con la tecla control vamos a clonar las imágenes. Recuerda mantener el control oprimido para poderlo clonar. En este caso haremos 6. Ya que están clonadas, colocaremos una en la parte superior y una en la parte inferior. Vamos a alinearlas de forma rápida. Muy bien, ya que tenemos nuestras figuras, ahora es momento de insertar una forma más y va a ser un pequeño rectángulo que nos servirá de encabezado para nuestra fecha. Ese rectángulo lo podemos colocar del mismo color que va a llevar la pieza o nuestra estructura. Vamos a hacerlo con todos y cambiaremos el color de cada una de las piezas. Recuerda que para cambiar el color solo tendrás que seleccionar en formato, irás a relleno de forma y solamente habrá que cambiar el color. Vamos a hacerlo. Muy bien, ahora que ya tenemos nuestras líneas, solamente nos restará cambiar en esta figura esta línea por una flecha. Para eso la seleccionaremos, daremos clic derecho, nos iremos a agrupar y elegiremos desagrupar. Esto es para
poder eliminar esta parte, nos iremos a insertar, forma, y ahora elegiremos la forma de flecha. Vamos a dibujarla, cuidando el grosor. La cambiaremos de color y la vamos a girar. Ya que tenemos nuestras dos flechas, ahora lo que haremos será seleccionar nuestra flecha y dirigirnos a contorno de forma, y vamos a elegir sin contorno, igual con la flecha amarilla. Muy bien, ya que tenemos nuestras figuras, será momento de seleccionar la barra azul de atrás y eliminarla. Ya que la hemos eliminado, solamente restará agregar las imágenes y los títulos. Nos iremos a insertar y seleccionaremos cuadro de texto. Vamos a elegir dibujar cuadro de texto y vamos a dibujarlo. Pondremos nuestra fecha en la que sucedieron los eventos, la seleccionaremos y vamos a alinearla en el centro. El tipo de letra Cabin Stage, y lo haremos un tamaño mayor. Con ese tamaño está bien. Vamos a ajustarlo. Ya que lo tenemos ajustado, ahora podremos colocar un fondo. Nos iremos a formato. En formato elegiremos el negro. Quitaremos los contornos y la letra la pondremos del color amarillo para que corresponda. En este caso esa línea la podemos hacer un poco más pequeña, y en esta parte de aquí agregaremos el texto. De igual forma iremos a insertar, cuadro de texto, dibujar cuadro de texto, y dibujaremos nuestro cuadro de texto. Nos restará solo agregar la información. Agregaremos la información con el mismo tipo de letra y seleccionaremos, iremos a formato y en relleno de forma pondremos el negro. Nuestras letras pueden quedar en color blanco. Para que sean más visibles, las seleccionaremos y las haremos un poco más grandes. Ahí está bien. Ya que hemos colocado esta información, haremos lo mismo con todas las figuras. Recuerda, para no trabajar más, puedes seleccionar las cajas de texto y con la tecla control las puedes duplicar. Esto es para facilitar tu trabajo. De igual forma, la caja de información que tienes aquí abajo, la seleccionaremos y la duplicaremos, y solamente habrá que cambiar la información que se encuentra adentro. Vamos a hacer lo mismo con todas las figuras. Hagámoslo de forma rápida. Muy bien, ya que tenemos las fechas de nuestros acontecimientos más importantes, ahora nos restará solo colocar la imagen en cada una de las figuras o de los círculos para hacer referencia a la información. Para eso iremos a una página de Google y buscaremos, en este caso buscaré soldado. Nos iremos a imágenes y yo voy a seleccionar esta imagen. Daré clic derecho y copiar imagen. Ya de regreso a nuestro Word, oprimiremos Control V para pegar la imagen. Para que no se quede en la parte de atrás, la seleccionaremos, daremos clic derecho, iremos en ajustar texto y de ahí elegiremos delante del texto. Ahora nos interesa quitarle el fondo. Para eso daremos dos clics y nos iremos a la opción quitar fondo.
Solamente rescataremos aquello que se haya borrado del soldado en el símbolo más, como es el casco y la base de los pies. Ya que está el soldado como lo queremos, daremos en la palomita y ahora solo restará hacerlo pequeño y colocarlo en la posición que queremos. Eso haremos con todas las imágenes. Vamos a hacerlo rápido. Muy bien amigos, pues hemos concluido. Recuerda que tú puedes agregar cuantas figuras quieras y las imágenes que tú necesites. Este es solamente un ejemplo. Espero que el video te haya servido. Si es así, compártelo con tus compañeros o compártelo con tus compañeros docentes. Nos vemos en el próximo video. Que tengan un buen día. Hasta luego.